La noche de diciembre estaba en calma cuando el teléfono rompió ese silencio a las 0:14, sacándome de un sueño por fin decente, el primero en semanas. Mi mano, torpe y adormecida, tanteó sobre la mesita de noche, tirando un vaso de café vacío antes de encontrar el móvil. Era la voz de un hombre con acento firme, un tal agente Martínez de la Guardia Civil. Habían encontrado a mi sobrino. Mi corazón se aceleró y mis pies tocaron el suelo frío de madera. ¿Dónde? En la Sierra de Guadarrama, unos 8 kilómetros por una pista forestal. Estaba vivo, pero necesitaban que fuera a recogerlo. Decidí que no hablaría con nadie más que conmigo. Me puse las botas de trabajo y agarré el abrigo. El viento de diciembre atravesaba mi camisa de franela, mordiendo la piel, y mi aliento formaba nubecillas blancas en el aire gélido de la sierra madrileña. El motor del viejo todoterreno rugió con dificultad tras varios intentos, revelándose al frío cortante. El trayecto hasta la caseta de guardas duró 43 minutos por carreteras heladas, y mis nudillos se quedaron blancos agarrando el volante. 3 días. 3 días que mi sobrino había estado desaparecido, mientras Lidia, su madre, decía que estaba con amigos. Por fin el sheriff creyó a la señora Hernández, que llamó para decir que había visto a un niño pequeño caminando solo por la línea del bosque. El agente Martínez me esperó en la puerta. Está adentro. El frío ya le estaba haciendo daño, pero iba a estar bien. Un chaval duro, dijo. Crucé el umbral y lo vi. Evan, envuelto en una manta de lana, pequeño, frágil. La suciedad manchaba su cara y sus ojos miraban al vacío. Esos ojos que antes brillaban cuando venía a verme ahora parecían vacíos, demasiado maduros para su edad. Me agaché, tratando de mantener la voz firme y calmada, aunque por dentro algo se rompía. Tío Galo. Al fin me reconoció. Sí, soy yo. Mamá dijo que no me quería. Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Lidia estaba cayéndose a pedazos, lo sabía, pero abandonar a un niño de 5 años en el monte era otra cosa. Se equivoca, le dije con la voz firme, esa que uso cuando suelde acero y no puedo permitir un error. Ahora eres mío, y yo no abandono a la gente. Su mano pequeña salió de debajo de la manta y la sostuve, notando el frío que todavía tenía en los dedos. ¿Puedo irme contigo a casa? Eso es justo a donde vamos. El agente me dio unos papeles para firmar. Servicios sociales querrán hablar mañana, pero esta noche es tuyo. Solo necesitaban saber dónde lo había encontrado y qué me había contado. Firmé sin leer, con la mirada fija en Evan, que no soltaba mi mano. El viaje de regreso fue silencioso, solo el sonido del calefactor del coche llenaba el aire. Evan se durmió apoyado contra la puerta del copiloto, todavía envuelto en la manta. Cada poco miraba para asegurarme de que respiraba, de que seguía ahí. Al llegar a la casa, lo llevé en brazos. Pesaba nada. Lo arropé en la habitación de invitados, la misma que esperaba visitas que cada vez eran menos frecuentes desde que Lidia se volvió imprevisible. Tío Galo, susurró. Sí. ¿Vendrá mamá? Me senté al borde de la cama. Nunca le mentí a Evan, y no iba a empezar ahora. No sé, pero aquí está seguro, y eso es lo que importa. Asintió y cerró los ojos. Esperé hasta que su respiración se calmó para ir a la cocina, donde me serví un café y miré hacia las montañas oscuras. Mi móvil vibró. Un mensaje de Lidia, espero que lo hayas encontrado. Necesito tiempo para aclarar las cosas. Lo borré sin responder y apagué la pantalla. 2 semanas después, me encontraba frente a Tom Bravo, el abogado de la familia que llevaba los asuntos de Rowan, mi hermano. La oficina olía a libros viejos y a cera para muebles. Afuera, la nieve caía sin descanso sobre la plaza del pueblo, pequeño y tranquilo, justo al pie de la sierra. El fideicomiso es a prueba de balas, explicó Tom, ajustándose las gafas. Rowan se aseguró de ello. Evan no podrá tocar el dinero hasta los 21, salvo que cambie su tutor legal. Entonces, el nuevo tutor tendrá acceso discrecional para su cuidado y educación. ¿De cuánto estamos hablando? 800.000 euros, más el seguro de vida. Podría superar el 1.000.000 para cuando cumpla la mayoría de edad.
Silbé bajo. Mi hermano había sido más listo con el dinero de lo que muchos pensaban. Su trabajo en el silo de grano había pagado bien, y Rouen había guardado cada céntimo que pudo. ¿Lidia sabe esto? Estuvo en la lectura del testamento hace 3 años, pero entonces todavía funcionaba, más o menos. Tom buscó las palabras con diplomacia. Después de que Rouen muriera en el accidente del silo, ella aguantó unos 6 meses. Luego empezó a beber. Primero vino con la comida, luego sin ella, y después cualquier trago que encontrara. Los hombres fueron un desfile constante, vagabundos, parroquianos de bar, cualquiera que mostrara interés en una viuda rubia con buen cuerpo y pésimo juicio. Pregunté cómo era el proceso para cambiar la tutela. Tendría que pedirle al juez que demuestre que está apta para criar al niño. Con los sucesos recientes, no parece probable que tenga éxito. Y si quieres hacer esto permanente, debes solicitar la tutela legal, con el abandono de ella y un informe de servicios sociales que documente negligencia. Debería ser sencillo. Firmé los papeles esa misma tarde. Para cuando llegó la Navidad, ya era el tutor legal de Evan. Lidia había desaparecido con un camionero llamado Darío, rumbo al sur, según la señora Hernández, que mantiene un ojo en estas cosas. Evan ya no preguntaba por su madre. Me ayudó a colgar luces en la casa y aprendió a hacer tortitas la mañana de Navidad. Encontró una moto de cross pequeña bajo el árbol, una Honda que había reconstruido con piezas. Su cara se iluminó, la primera vez desde la montaña. ¿De verdad es mía? Cada tornillo y remache. Pero no puedes montar sin mí hasta que seas mayor. Asintió solemne. Lo entiendo. Esa noche, junto a la estufa, Evan levantó la vista del avión de modelismo que estaba montando. Tío Galo, me alegro de vivir aquí ahora. Le revolví el pelo. Yo también, campeón. A la mañana siguiente, recibí la llamada de servicios sociales para una visita. Colgué y miré la casa, limpia, cálida, segura. Evan tenía su habitación, comidas regulares y una rutina estable. Más importante aún, tenía a alguien que lo quería. Eso era más que Lidia jamás le había dado. 5 años pasaron como las páginas de un libro conocido. La casa se asentó en ritmos que funcionaban para los dos. Me levantaba a las 5:30, hacía café y miraba el parte meteorológico. Evan se vestía solo para el colegio a las 7. Desayunábamos juntos, huevos y pan, a veces tortitas los fines de semana. El taller de soldadura era nuestro refugio común. Al principio, Evan observaba desde lejos, con gafas de seguridad a su medida. A los 8 ya ayudaba a ordenar las herramientas y aprendía los nombres de los metales. A los 10 hacía sus primeras cuentas en acero reciclado, con una mano sorprendentemente firme. Mantén la longitud del arco constante, le indicaba mientras él practicaba una unión. Si te acercas demasiado, pegarás la varilla. Si te alejas, tendrás porosidad. Así. Ahora ajusta la velocidad. Con la máscara parecía un pequeño astronauta. Mejor. Ahora controla la velocidad de avance. Tenía talento natural. Sus soldaduras eran más limpias que algunas de las mías cuando empecé. Y, sobre todo, tenía paciencia, algo que a la mayoría de niños les falta. Pasaba horas perfeccionando una unión hasta que salía bien. Las tardes eran para las motos de cross. La Honda fue creciendo con él, y luego una moto más grande, y otra más, para que aprendiera a mantener distintos motores. Recorríamos los senderos tras la casa, entre pinos y praderas. Relaja las manos, le gritaba cuando llegábamos a zonas difíciles. Deja que la moto trabaje. Ajustaba el agarre y su marcha se suavizaba al instante. Era natural en todo esto. A los 12 desmontaba y montaba carburadores sin ayuda. A los 13 ya me superaba en los tramos técnicos. Pero los mejores momentos eran los silenciosos, pescando por la mañana en el arroyo que cruzaba las 40 hectáreas. Sentados en silencio, viendo las cañas, escuchando cómo despertaban las montañas. ¿Crees que quedan truchas grandes?, preguntó un día, recogiendo otra pequeña. Tu padre pescó una de 35 centímetros justo allí, cuando tenía tu edad. Señalé una poza profunda.
Luchó con ella 20 minutos. El tiempo siguió su curso como un río tranquilo, pero siempre se sabe que debajo de la superficie puede haber corrientes ocultas. 10 años después de aquella noche de diciembre en la sierra, la paz que habíamos construido parecía inquebrantable, o al menos eso quería pensar. Pero el destino tenía otros planes. Una tarde soleada, mientras Evan trabajaba en el taller puliendo una soldadura áspera para una verja encargada por los vecinos, noté algo en el aire. Desde la ventana vi como una figura bajaba de un SUV blanco inmaculado, con la elegancia y seguridad de quien pisa un club social más que un pueblo pequeño. Lidia estaba allí, con un vestido crema que parecía hecho para una pasarela, tacones que crujían sobre la grava y joyas que atrapaban el sol con descaro. Su cabello rubio brillaba, perfectamente peinado, y el maquillaje no dejaba rastro de las noches largas y las caídas del pasado. Parecía una estrella de cine, aunque con la mirada fría y calculadora de un halcón acechando a su presa. Evan se detuvo al oír el ruido y levantó la vista, quitándose las gafas de protección para mirar. Su expresión cambió, la mandíbula se tensó como la de Owen cuando estaba molesto, y me pregunté si aquel encuentro sería un terremoto o solo una tormenta pasajera. Mi instinto me gritó que me hiciera a un lado y dejara que yo me encargara. Salí del taller y me planté en el porche, esperando que llegara hasta mí. Lidia giró al oír mis pasos, y por un instante vi en sus ojos una chispa, sorpresa, o quizá cálculo, nunca supe bien cuál de las dos. Su voz era dulce, demasiado dulce para lo que sentía. Hola, Galo. Lidia. Reconocí esa mezcla de arrogancia y desesperación que también escondía, parecía haber envejecido bien, aunque sabía que el dinero y los buenos doctores tienen ese efecto. Pero sus ojos seguían siendo ese azul gélido, como un cielo de invierno que nunca se despeja. Siempre fue difícil saber qué pensaba, pero ahora me recordaban al gato que observa al ratón, la cazadora esperando el momento justo para atacar. Ella empezó con cumplidos vacíos. ¿Te ves bien? Parece que la sierra te sienta. Yo ni pestañeé. ¿Qué quieres? Sin rodeos. Su risa sonó forzada, casi como una carcajada rota. ¿Puedo ver a mi hijo? Dejó de ser tu hijo cuando lo abandonaste en la montaña. Mi voz era un acero frío que no admitía discusión. Fue un error. Estaba pasando por un momento difícil. Error. Repetí la palabra como si fuera un martillo golpeando una plancha de metal. Condujiste a un niño de 5 años 8 kilómetros en medio del monte y lo dejaste allí. Sabías que alguien lo encontraría. Sabías que yo cuidaría de él. Suerte, dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Era joven, estaba de duelo. La gente toma malas decisiones cuando está herida. Algunas personas sí, asentí yo, y ella se acercó, poniendo esa cara de persuasión que antes me había encantado y ahora me parecía un disfraz. He cambiado. He recibido ayuda. Estoy en un buen momento, emocional y económicamente. Puedo ofrecerle lo que tú no. Señaló el taller con desdén. Educación, viajes, cultura, lo que Owen habría querido para él. Mi voz era una advertencia. No finjas que sabes lo que Owen quería. Él era mi hermano, mi marido. Si estuviera aquí, te diría que vuelvas a ese coche y desaparezcas otra vez. Por un instante, el rostro de Lidia mostró una sombra más oscura, pero rápidamente la cubrió con una sonrisa de hielo. Deberíamos dejar que Evan decida. Tiene 15 años, edad suficiente para opinar. No. No es un premio en juego. Es un niño que ha pasado demasiado. Un niño que merece a su madre. Casi me reí. No ha sido su madre en 10 años. No puedes aparecer vestida de alta costura y reclamar ese título. La sangre es la sangre, Galo. Los tribunales lo entienden. Allí estaba la amenaza, envuelta en terciopelo pero afilada como una navaja. Sentí ese frío familiar en el pecho, el mismo que la noche que encontré a Evan en la caseta de guardas. ¿Eso es todo? ¿Una amenaza de juicio? No tiene por qué ser así. Podríamos llegar a un acuerdo. Custodia compartida, tal vez. Soy razonable. No, no lo eres. Eres calculadora. Hay una diferencia. Su sonrisa se volvió quebradiza. He cambiado, Galo.
Si es verdad, demuéstralo. Vuelve a tu coche y no vuelvas en 10 años. No puedo. Es mi hijo. Tras ella, la puerta del taller se abrió y Evan apareció, con su ropa de trabajo y gafas de seguridad apoyadas en la frente. Había crecido mucho el último año, casi igualando mi altura, y sus hombros se habían ensanchado con el trabajo y las motos. Parecía Rowan con esa edad, pero con una mirada más firme, más segura. Lidia se volvió y por un momento su máscara estuvo a punto de caer. Vi algo en sus ojos, no amor, sino posesión, como si mirara a algo que le pertenecía. Evan. Su voz bajó a un susurro maternal. Mírate. Has crecido tanto. El chico se detuvo junto a mí, examinándola con la misma atención que pongo yo al revisar una soldadura. Mamá, te he echado mucho de menos. ¿De verdad? La pregunta fue suave, pero con peso. Lidia parpadeó, claramente no esperaba esa respuesta. Claro que sí. No ha habido un día que no pensara en ti. Pero nunca llamaste, ni escribiste, ni viniste a verme. Fue complicado. Pero ahora estoy aquí. Evan asintió lentamente. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no hace un año o hace 5? Miró a Lidia y luego a mí. Necesitaba tiempo para arreglar mi vida, para ser la madre que mereces. Estoy intentando serlo. La voz del chico fue cuidadosa, medida. Mañana tengo colegio y luego taller. Quizá deberías venir otro día. Y con eso, giró y volvió al taller. La puerta se cerró tras él con un suave clic. Lidia lo miró irse, la boca entreabierta, desconcertada. Ha cambiado. Ha crecido. Eso pasa cuando la gente se queda el tiempo suficiente para ver. Se volvió hacia mí, y ahora sus ojos eran duros como pedernal. Tenemos que hablar del fideicomiso de Rowan. Evan debería vivir conmigo. No ha sido su madre en una década. Los tribunales no se preocupan por rencores, solo por biología y el interés superior del menor. Y yo puedo darle cosas que tú no. ¿Cómo qué? ¿Abandono? ¿Negligencia? ¿Inestabilidad? ¿Seguridad económica? ¿Un entorno familiar adecuado? Todo eso lo ha tenido conmigo. Eso fue hace 10 años. La gente cambia. Algunas sí. Otras solo aprenden a esconder lo que son realmente. Lidia se alisó el vestido casi como un gesto automático. Mi abogado se pondrá en contacto. Lo espero. Caminó hacia el SUV sin más palabras. El motor ronroneó y se fue sin mirar atrás. Volví al taller y encontré a Evan en el banco de trabajo, manos ocupadas con la verja. Sus movimientos eran más tensos de lo habitual. ¿Estás bien? Ella se ve diferente. El dinero hace eso. No parece que haya sufrido. Recogí mis herramientas. ¿Qué recuerdas de antes? Fragmentos. Ella lloraba mucho. Hombres diferentes venían a casa, olían a vino. A veces no compraba comida y tú llegabas con provisiones, me llevabas a tu casa los fines de semana, me enseñabas a pescar. Trabajamos en silencio un rato. Finalmente Evan dejó el esmeril. Quiere confiar en el dinero, ¿verdad? Nunca habíamos hablado del fideicomiso, pero él era inteligente. Probablemente. ¿Cuánto hay? Suficiente para que algunos hagan tonterías para conseguirlo. Evan asintió lentamente. ¿Y ahora qué? Ahora esperamos y vemos qué hace. ¿Y si intenta llevártelo? Miré a sus ojos, los de Rowan, pero más firmes, más duros. Eso no va a pasar. ¿Seguro? Nunca te he mentido, ¿verdad? No. Entonces confía en mí. No vas a ir a ningún sitio. Evan volvió a su trabajo con el esmeril. Bien. Me gusta aquí. Pero mientras trabajábamos, sentí que algo había cambiado. La llegada de Lidia había alterado el equilibrio, sembrado incertidumbre donde había estabilidad. Había lanzado un desafío, y conocía a mi cuñada lo suficiente para saber que no se rendiría fácilmente. La pelea estaba por comenzar, solo quedaba saber cómo.
2 semanas después, mientras tomaba un café en el bar del pueblo, el clásico lugar donde se mezcla el aroma del café con las habladurías matutinas, escuché a la señora Pérez comentarle a la camarera sobre ese chico que trabaja con máquinas peligrosas. No pude evitar girar la cabeza. La señora Pérez vivía a pocos metros de la casa de los Hernández y tenía opinión sobre todo, como si fuera la alcaldesa no oficial del pueblo. ¿Qué chico?, preguntó Betty, la camarera que llevaba sirviendo café en aquel bar desde que la memoria alcanzaba. El hijo del tío Galo. Lo tiene trabajando en ese taller de soldadura sin supervisión. Con máquinas pesadas, antorchas y todo tipo de peligros. Eso no es seguro para un adolescente. Mi mandíbula se apretó. Evan trabajaba, sí, pero nunca sin supervisión ni con nada peligroso, sin protección y entrenamiento. Era un niño responsable, no un irresponsable. Betty, con diplomacia, intervino, pues a mí me parece un chico muy responsable. Eso no es culpa suya, pero tú sabes cómo es Galo, todo trabajo y nada de vida familiar. Y he oído que últimamente bebe más de la cuenta. Aquello fue la gota que colmó el vaso. Me levanté dejando unas monedas en la barra por el desayuno intacto. Si alguien está preocupado por Evan, que hable conmigo directamente y deje de echar veneno en el bar. Salí sin esperar respuesta y me senté en el coche, pensando que la señora Pérez no era de las que inventaban rumores por sí sola. Alguien estaba regando esa semilla y dejándola crecer. 3 días después, Evan volvió a casa con el ceño fruncido. El señor Pérez quiere verte mañana por la mañana. Era el orientador del instituto, un hombre serio y dedicado. ¿Qué quiere? Me dijo que había preocupaciones sobre mi situación en casa. Preguntó si me siento seguro, si tengo suficiente comida y cosas así. ¿Y qué le dijiste? La verdad, que todo va bien. Dejó la mochila en la entrada, pero parecía que no me creía, que veía problemas donde no los había. Mantuve la calma. Hablaré con él. La reunión fue como esperaba, profesional, pero buscando algún fallo. Hemos recibido algunas preocupaciones sobre el bienestar de Evan, dijo el orientador, moviendo papeles. Nada concreto, pero sí suficiente para revisarlo. Sobre supervisión, si trabaja demasiado, o si hay otros problemas en casa. Abuso de sustancias o estrés familiar, quizás. ¿De quién vienen esas denuncias?, pregunté. No puedo compartir esa información, pero tomamos todas las preocupaciones en serio. Las notas de Evan son buenas, nunca falta a clase, está sano y bien alimentado. ¿Qué les preocupa exactamente? Nada concreto, pero a veces los niños ocultan problemas para proteger a los adultos que quieren. La charla dio vueltas durante 20 minutos, sin acusaciones directas, pero la intención era clara. Alguien estaba lanzando veneno poco a poco, esperando que algo se pegara. En el camino de vuelta, sonó mi teléfono. Era Tom Bravo, el abogado. Tenemos que hablar. ¿De qué? Acabo de recibir una llamada del abogado de Lidia. Va a solicitar la custodia el mes que viene. Me aparté al arcén. ¿En qué basa la demanda? Condiciones inseguras de vida, exposición a maquinaria peligrosa, posibles problemas con el alcohol, y falta de supervisión. Todo mentiras. Lo sé. Pero está preparando el terreno. Estas habladurías no son casuales. ¿Y ahora qué hacemos? Documentar todo. Notas escolares, revisiones médicas, todo que demuestre que Evan está bien contigo. Y cuidado de no darle munición, nada de beber, ni siquiera socialmente, ser impecable en el taller, que Evan nunca trabaje solo ni en tareas peligrosas. En resumen, ser perfecto. Tras la llamada, me quedé mirando el tráfico desde la ventanilla. Lidia jugaba una partida inteligente. No podía aparecer y pedir la custodia tras 10 años. Pero si conseguía que parezca que soy incapaz, si generaba dudas, tendría una oportunidad. Usaba al pueblo contra mí, convirtiendo a los vecinos en armas. Y lo peor era que funcionaba. Incluso gente que me conocía desde siempre empezaba a cuestionar, a dudar. Aquella noche, sentados en el porche tras cenar, vimos el sol ponerse detrás de las montañas. Evan rompió el silencio. La gente habla. Lo sé. Es ella, ¿verdad? Mamá.
No contesté directamente. Lo importante es la verdad. Y la verdad es que está seguro aquí, feliz y bien. ¿Y si no creen eso? Lo demostraremos. Hubo un silencio largo. Si gana, si el juez dice que tengo que irme con ella, ¿lucharías por mí? Miré a ese chico que ya no era un niño, sino casi un hombre. Hasta mi último aliento. Bien, porque no quiero ir a ningún sitio. A la mañana siguiente, la rumorología continuó. En la ferretería escuché que alguien decía que Evan faltaba al colegio. Al día siguiente, el cartero comentó que lo habían visto montando su moto sin casco en la carretera, algo que nunca había hecho. Mentiras pequeñas, creíbles, difíciles de desmentir del todo. Pero juntas pintaban un cuadro de negligencia y caos. Lidia era buena en esto, mejor de lo que esperaba. Sabía cómo hacer que pequeñas dudas crecieran hasta convertirse en problemas grandes. Pero cometió un error al subestimar cuánto conocía el pueblo al verdadero Galo Aro. Y olvidó que algunas peleas valen la pena, sin importar las probabilidades. La guerra había empezado y yo no pensaba perder. Un martes por la tarde, un coche oficial blanco apareció en la entrada de la casa como un presagio oscuro. Desde la ventana observé cómo dos mujeres con trajes formales bajaban, portando carpetas y con la expresión seria de quienes han visto de todo. Era la inspección de servicios sociales. Evan, ve a lavarte, dije con calma. El chico miró por la ventana y entendió al instante. Su mandíbula se tensó, como la de Rowan cuando estaba furioso. Esto es por ella, ¿verdad? Probablemente. Pero no tenemos nada que ocultar. Mostraremos todo lo que quieran ver. La responsable, la señora Rodríguez, era una mujer de mediana edad con ojos amables, pero con una profesionalidad que dejaba claro que nada la sorprendía ya. Su compañera era más joven, tomando notas al detalle. Venimos por algunas preocupaciones sobre el bienestar de Evan. Es una visita rutinaria. ¿Qué preocupaciones?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Sobre condiciones inseguras de trabajo, posible abuso de sustancias, supervisión y cuidado. Pidieron hablar con Evan a solas. Él respondió con la misma calma y honestidad que siempre. Sí, trabajaba en el taller, pero siempre con equipo de seguridad. No, yo no bebo ni consumo drogas. Sí, me siento seguro y bien cuidado. No, nunca he sufrido daño ni negligencia. Mientras tanto, guié a la inspectora más joven por la casa, limpia, ordenada, con vida. La habitación de Evan organizada, con maquetas, revistas de motos y libros escolares. La cocina llena de comida saludable. El taller ventilado y equipado con todas las medidas de seguridad. Parece un chico bien adaptado, comentó la más joven. Ha pasado mucho, pero es fuerte. ¿Y las máquinas peligrosas?, preguntó la inspectora. Le mostré los registros de formación y seguridad que llevaba, las certificaciones de Evan. Llevo 20 años soldando. No lo pondría cerca de nada que no pueda manejar con seguridad. Tras 2 horas, recogieron notas. La señora Rodríguez parecía agotada, como quien persigue pistas falsas demasiado tiempo. Señor Aro, quiero ser clara. No hemos encontrado pruebas de negligencia, abuso o condiciones inseguras. Evan está sano, feliz y bien cuidado, pero mantendremos el caso abierto 60 días por precaución. Si llegan más informes, los investigaremos. Cuando se fueron, Evan y yo nos sentamos a tomar café y digerir lo ocurrido. Parecen estar bien, dijo. Solo hacen su trabajo, pero esto no va a acabar aquí. ¿Crees que seguirá intentándolo? Creo que esto acaba de empezar. Mi móvil vibró. Mensaje de Tom. Lidia ha presentado la demanda. La vista es el mes que viene. Evan leyó por encima. Entonces va en serio. Claro que sí. Aquella noche llamé a Rudy, un viejo amigo de casa que ahora trabajaba en el motel del pueblo. Necesito un favor, le dije. Dime. ¿Ha pasado algo raro en el motel? ¿Visitantes que se queden más tiempo de lo normal? Rudy se quedó callado un momento. ¿Hablas de esa rubia del SUV blanco? Lleva 2 semanas aquí. Paga en efectivo y trae a diferentes hombres.
3 días antes de la vista, me senté en la oficina de Tom Bravo, revisando una vez más el expediente y los documentos que habíamos reunido. La luz del sol de la tarde entraba por las ventanas, proyectando franjas doradas sobre el montón de papeles. Tom admitió que el abogado de Lydia era bueno, muy bueno, con todas las mociones posibles para intentar centrar el caso en los derechos biológicos y maternos en lugar del bienestar de Evan. ¿Cuál es nuestro argumento más fuerte?, pregunté. El abandono. No puedes dejar a un niño de 5 años solo en la montaña y aparecer 10 años después reclamando instintos maternales. Además, sus notas, sus informes médicos, todo demuestra que está prosperando contigo. Mi móvil vibró. Era Woody Kane. Tengo que atender esto, dije. Su voz sonaba emocionada. Tienes que venir ya. ¿Qué pasa? Tu cuñada nos ha regalado la mañana de Navidad. Está en el bar Anigan, borracha como una cuba, hablando sin parar. Trajo a ese tipo casado de Bilbao, el tal Pérez, con mujer y 3 hijos. Está diciendo que tiene la custodia asegurada y que cuando controle el fideicomiso lo mandará a un internado militar. No pienso perder mi vida criando a ese niño. Ya hice mi tiempo. Sentí el frío en el pecho, más afilado que nunca. ¿Lo estás grabando? Tengo el móvil, pero el ruido del bar es mucho. Necesito refuerzos. Voy para allá. Tom levantó la vista de sus papeles. ¿Qué ocurre? Lydia está teniendo un berrinche público en Anigan, hablando del dinero y de deshacerse de Evan. No puedes confrontarla directamente. Cualquier cosa que parezca acoso nos perjudicaría. No voy a confrontarla. La dejaré que se ahorque sola. Conduje hacia Anigan, con el teléfono en altavoz y la voz de Tom recordándome que me mantuviera tranquilo y objetivo, que solo observara y documentara. Pero por dentro, el frío se extendía. Lydia convertía todo en dinero, no en maternidad. Había llegado el día de escuchar a la verdadera Lydia. Anigan era un bar de cowboys, camioneros y gente buscando ahogar sus penas. El aparcamiento estaba medio lleno para ser un miércoles. Motos, pickups y algunos coches dispersos. El SUV blanco destacaba como un faro. Dentro, el aire estaba cargado de humo y olor a fritanga. Encontré a Rudy en un rincón, con una cerveza en la mano y el móvil apuntando discretamente hacia la barra. Lleva 20 minutos y cada copa la hace más franca, susurró. Lydia estaba sentada en un taburete, con unos vaqueros y una blusa de seda que valdría más que el sueldo de cualquiera allí. Su acompañante, un hombre de unos 40 años, parecía incómodo con la atención que atraía. Lo de los niños, decía Lydia al camarero, es que solo son adorables cuando son pequeños. A los 15, solo son un gasto. Varias personas se giraron para escuchar. Ella parecía disfrutar del público. Pero esto de la custodia, continuó, no es ser madre, es cuestión de justicia. Mi marido dejó ese dinero para la familia, no para que su hermano haga de padre. ¿Tienes hijos?, preguntó una mujer al lado. Un hijo de 15 años. No lo he visto mucho, pero la sangre es la sangre. El juez me lo devolverá la semana que viene. La mujer insistió. ¿Lo echas de menos? Lydia rió, una risa sin calidez. ¿Extrañar las noches sin dormir y preocuparme todo el rato? ¿Extrañar que mi vida gire en torno a alguien más? Tengo 38 años. Me merezco vivir. Su acompañante intentó callarla, pero Lydia ya no cuidaba las formas. Además, estará mejor en un internado militar con disciplina y estructura. No soy de cuidar niños día a día. Nunca lo fui. Saqué el móvil y empecé a grabar. El audio mejoró desde donde estaba. Entonces, cuando tengas la custodia, ¿lo mandas lejos?, preguntó el camarero. En cuanto lo arregle. Hay buenos colegios en el este. Caros, pero para eso está el fideicomiso, ¿no? Me ha costado 10 años, pero a veces hay que esperar el momento oportuno. El niño es ya suficientemente grande para no necesitar cuidados constantes. Yo controlo el dinero, él la disciplina y la educación. Todos ganamos. Rudy y yo nos miramos, mejor de lo que esperábamos. Lydia estaba exponiendo su plan,
admitiendo que no quería criar a Evan, solo el dinero. ¿Y el tío qué?, preguntó a alguien. Ha sido un buen canguro, eso sí. Pero el niño necesita a su familia real. Oportunidades que un soldador de pueblo no puede dar. Parece que el tío se preocupa por él. Claro, pero preocuparse no basta. El dinero abre puertas, educación, contactos, clases sociales adecuadas, cosas que Galo no puede ofrecer. Sentí la mandíbula tensa. Hablaba de Evan como si fuera un negocio, no un niño que necesitaba amor y estabilidad. ¿Le has contado esto al chico?, preguntó la mujer. Los niños no deciden. Para eso están los adultos. Lidia se bebió su copa y pidió otra. Me lo agradecerá cuando sea mayor. Cuando codee con senadores y CEO en vez de campesinos y mecánicos. Su acompañante le susurró algo urgente. Lidia miró alrededor, consciente del público. Las situaciones familiares son complicadas, moduló la voz, casi normal. Pero el daño estaba hecho. Se había quitado la máscara y mostrado su verdadera cara. Rudy y yo salimos por separado y nos encontramos en el aparcamiento de la ferretería 10 minutos después. ¿Lo tienes todo? Cada palabra. Y vi al menos a 6 personas que lo oyeron. Será clave en el juicio. Esta pelea termina antes de empezar. Conduje a casa guardando la grabación en el móvil y la nube. Tom querría oírla y trazar la estrategia. Pero primero, debía contarle a Evan lo que venía. Se merecía saber qué pensaba su madre, cuáles eran sus verdaderos planes. Dolería, pero Evan era lo suficientemente fuerte para la verdad. La verdad que nos liberaría. Al llegar, Evan trabajaba en el taller en un proyecto para clase, una mesa pequeña, soldada y pulida con precisión. Su orgullo y cuidado se reflejaban en cada detalle, cada junta revisada una y otra vez. ¿Cómo va?, pregunté. Casi lista. Solo faltan las patas y un último pulido. Observé su concentración y cuidado. Esto no era obra de alguien que necesitaba disciplina militar. Era alguien que había encontrado su camino. Evan, tenemos que hablar. Levantó la vista, leyó en mi tono lo que venía, el juicio, la madre, sus verdaderas intenciones. Nos sentamos en la caja trasera de mi todoterreno, viendo el sol ponerse tras las montañas mientras escuchábamos la grabación. Evan no interrumpió, su rostro se endureció a cada palabra. Cuando terminó, guardó silencio un rato. Internado militar, dijo finalmente. Ese es su plan. Y piensa que se lo agradeceré. No piensa en ti, solo en el dinero. Evan asintió despacio. ¿Y ahora qué? Ahora llevamos esto a la corte y mostramos a todos quién es realmente. Y tú te quedas donde perteneces. Saltó del coche y levantó una llave inglesa, probando su peso. ¿Sabes qué es lo más gracioso? ¿Qué? Tiene razón en una cosa. El dinero abre puertas. Me miró con ojos que parecían tener más años que sus 15. Pero se equivoca en cuáles vale la pena cruzar. El juzgado de Segovia olía a cera para suelos y madera vieja, el aroma que para muchos es sinónimo de multas y disputas. Para mí, hoy olía a futuro. Nos sentamos en la mesa de los demandantes con Tom, repasando notas por última vez. Al otro lado, Lidia estaba con su abogado, un tipo elegante de Madrid que cobraba más por hora que lo que muchos ganaban en una semana. Lidia vestía un traje azul sobrio, joyas discretas y el pelo recogido, la imagen de una madre responsable que había aprendido de sus errores y quería recuperar a su hijo. Pero yo había visto su verdadera cara en Anigan. Solo era una actuación. El juez Hurtado, una mujer de 50 años con el cabello canoso y expresión seria, pidió silencio. Caso de modificación de custodia. La señora Briones busca recuperar la tutela de su hijo menor, actualmente bajo la tutela legal de su tío, Galo Haro. El abogado de Lidia se levantó, pulido, seguro. Su señoría, este caso trata del derecho de una madre a criar a su hijo. La señora Briones atravesó una etapa difícil tras la muerte de su esposo. Buscó ayuda, recibió tratamiento y ha reconstruido su vida. Está estable, emocional y económicamente preparada para ofrecer a su hijo oportunidades que su tutor actual, aunque bien intencionado, no puede brindarle.
Pintó un cuadro. La calma que había seguido a la tormenta parecía sólida, pero sabía bien que la vida no se conforma con treguas eternas. Aquel invierno, mientras el viento helado azotaba los pinos y la nieve comenzaba a cubrir los caminos, sentí que algo latía bajo la superficie de nuestra rutina. Evan, ya casi un hombre, se movía con confianza por el taller, sus manos firmes y seguras, pero en sus ojos a veces veía una sombra, un recelo que no podía atribuir al cansancio o al frío. Una tarde, mientras soldábamos juntos una estructura para un cliente del pueblo, sentí su mirada desviarse hacia la entrada del taller, donde la luz de la tarde se filtraba entre las vigas. No dije nada, pero su inquietud me contagió. Sabía que Lidia no había desaparecido del todo, que su sombra seguía rondando, como un eco persistente en la montaña. Lo peor de todo era que no sabía cuándo ni cómo volvería a intentar irrumpir en nuestra vida. Los días se hicieron más cortos y las noches más largas, y con ellas llegaron los rumores disfrazados de conversaciones casuales, las miradas curiosas y las preguntas indirectas. Algunos vecinos comenzaban a mostrarse demasiado interesados en nuestras idas y venidas, en los detalles de la vida de Evan, en si realmente estaba bien bajo mi tutela. Me esforzaba por mantener la calma, por no dejar que el miedo o la frustración me dominaran, pero la presión era palpable. Una noche, mientras revisaba unos documentos en la mesa de la cocina, el móvil vibró con un mensaje que erizó mi piel, una fotografía borrosa de Evan en el taller, tomada sin que nos diéramos cuenta, acompañada de un texto que insinuaba negligencia y peligro. No era la primera vez que alguien intentaba sembrar dudas, pero esta vez sentí que la amenaza era más directa, más personal. Cerré el móvil con fuerza y miré hacia la habitación de Evan, donde la luz se apagaba poco a poco. Él estaba allí, a salvo, pero sabía que no podía bajar la guardia. Al día siguiente, decidí actuar. Contacté con Rudy y juntos empezamos a recabar pruebas, a documentar cada momento, cada logro, cada paso que Evan daba hacia su independencia y felicidad. No solo por la batalla legal, sino porque necesitábamos fortalecer ese escudo invisible que nos protegía de la sombra de Lidia y de quienes querían usarla para hacernos daño, pero a pesar de todo, la incertidumbre seguía rondando. Una tarde, mientras preparaba la cena, el timbre sonó con insistencia. Al abrir, no había nadie, solo una pequeña caja de madera con un sobre encima. Dentro, un mensaje escrito a mano que decía: "No creas que esto termina aquí". Mi corazón se aceleró y una mezcla de miedo y determinación me invadió. Sabía que la lucha aún no había acabado, que la montaña guardaba secretos y que, quizás, el verdadero desafío estaba por llegar. Miré hacia las montañas, donde el sol se ocultaba tras las cumbres nevadas, y sentí que, aunque el camino fuera duro y lleno de incertidumbres, no estaba sola. Evan estaba conmigo, fuerte y decidido, y juntos seguiríamos enfrentando lo que viniera. Porque algunas batallas no se eligen, pero sí se luchan hasta el final. Y mientras la noche caía y el viento susurraba entre los árboles, una pregunta quedó flotando en el aire, tan fría y profunda como la nieve que cubría la sierra. ¿Qué más secretos escondería esa montaña que había marcado nuestra vida para siempre?